Fui a celebrar con mi hijo y su esposa el éxito de la venta de mi empresa, $103 millones. Reservé una mesa en el mejor restaurante de la Ciudad de México. Cuando mi hijo fue al baño, la mesera se me acercó, pálida, y susurró: «No bebas eso». Vi cómo él puso algo en tu trago. Mi corazón se heló. Me levanté y me fui sin mirar atrás. 24 horas después, descubrí algo que cambiaría mi vida para siempre. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese momento. Cómo un padre que dio todo terminó siendo envenenado por su propio hijo. Me llamo Roberto Castellanos. Tengo 59 años. Fundé Castellanos Logistics hace 33 años con un camión usado y muchos sueños. Hoy, hasta hace una semana, era una de las empresas de logística más grandes del país, con contratos gubernamentales, corporativos, internacionales. $103 millones fue el precio final de venta. Una fortuna que construí ladrillo por ladrillo, envío por envío, sacrificio por sacrificio. Me casé con Elena cuando tenía 26 años. Ella tenía 24. Era contadora, inteligente, ambiciosa, hermosa. Tuvimos 2 hijos, Rodrigo, que ahora tiene 32 años, y después vino Carolina, que tiene 29. Elena falleció hace 6 años, cáncer de mama. Luchó durante 3 años. Gasté millones en tratamientos, en viajes a Estados Unidos para terapias experimentales, en esperanzas que se desvanecían con cada visita al doctor. Pero no funcionó y la perdí. Sus últimas palabras resonaron en mi mente durante años. Roberto, cuida a nuestros hijos, pero no les des todo. Enséñales a trabajar, a valorar. Prométemelo. Te lo prometo, mi amor. No cumplí esa promesa. Después de que Elena partió, me hundí en el trabajo y en la culpa de sobrevivir, de seguir respirando cuando ella ya no podía. Y mis hijos se acercaron. Para cuidarte, papá, decían, pero no era cuidado, era oportunidad. Y yo, cegado por el dolor, no lo vi. Rodrigo tenía 26 años cuando Elena falleció. Ya estaba casado con Vanessa, una mujer que desde el principio me pareció calculadora, fría, pero mi hijo la amaba, o eso decía, así que la acepté. «Papá, necesito tu ayuda», me dijo Rodrigo 2 meses después del funeral. «Quiero poner un negocio, un gimnasio de alta gama. ¿Podrías invertir? ¿Cuánto necesitas?» $2 millones, para empezar. Después será autosuficiente. Le di 3 millones. «Para que tengas margen», dije, «para que hagas las cosas bien». El gimnasio abrió. Duró 8 meses. Después cerró. «La ubicación no fue la correcta», explicó Rodrigo. «Mala suerte. ¿Y el dinero?» «Se fue en el intento. Pero aprendí mucho, papá. La próxima vez será diferente». La próxima vez llegó 6 meses después. «Una aplicación de delivery», dijo. «Como Uber Eats, pero mejor. Más exclusiva. Para restaurantes de lujo». Le di 5 millones. La aplicación nunca se lanzó. Problemas técnicos. Fue la excusa. Y así siguió. Durante 6 años. Un negocio tras otro. Una inversión tras otra. Millones de pesos desapareciendo en proyectos que nunca prosperaban o que nunca existieron realmente. Carolina era diferente, o eso pensaba. Estudió medicina, se especializó en pediatría, trabajaba en un hospital privado, parecía responsable, independiente, pero también tenía su mano extendida. «Papá, necesito ayuda con el enganche de mi departamento. Papá, mi coche se descompuso. ¿Podrías ayudarme con uno nuevo? Papá, quiero hacer una maestría en Estados Unidos. ¿Podrías pagar?» Y yo pagaba. Todo. Porque eran mis hijos. Porque era todo lo que me quedaba de Elena. Y porque tenía miedo. Miedo de que si decía que no, si ponía límites, me abandonarían. Y quedaría completamente solo. Hace un año, decidí vender la empresa. No porque necesitara el dinero, sino porque estaba cansado del estrés, de las responsabilidades, de trabajar 60 horas a la semana a mi edad. Quería retirarme, viajar, disfrutar lo que me quedaba de vida. Cuando les conté a mis hijos, sus reacciones fueron interesantes.
¿Cuánto vas a sacar?, preguntó Rodrigo inmediatamente. Todavía no sé, depende de las negociaciones, pero una estimación. ¿50 millones? ¿100 millones? Posiblemente en ese rango. Vi cómo sus ojos se iluminaron, como un depredador viendo presa. ¿Y después de vender, qué?, preguntó Carolina. Te vas a retirar completamente. Ese es el plan. ¿Y tu dinero? ¿Dónde va a estar? Invertido, en cuentas seguras, para vivir cómodamente el resto de mis días. ¿Y nosotros?, interrumpió Rodrigo. ¿Tus hijos? ¿No pensaste en nosotros? ¿Qué quieres decir? Que pasamos toda nuestra vida contigo, que sacrificamos tiempo, oportunidades, para estar cerca, para cuidarte, y ahora que finalmente vas a tener dinero real, ¿simplemente te lo vas a quedar? Rodrigo, les he dado millones durante años, préstamos, ayudas temporales, no lo mismo que lo que merecemos. Somos tus herederos, tu sangre, y merecemos nuestra parte. Ahora, no cuando estés muerto. Eso suena terrible, Rodrigo. Es la verdad. Carolina y yo hemos estado hablando, y creemos que deberías darnos un adelanto, de herencia. Ahora, mientras puedas disfrutar vernos felices. ¿Y cuánto sería ese adelanto? 50 millones, cada uno. 100 millones en total. Te dejas el resto para vivir. Me quedé sin palabras. Estaban planeando cómo dividir mi dinero antes de que siquiera lo tuviera. Antes de que firmara los papeles de venta. Déjenme pensarlo, dije finalmente. Pero ambos se pusieron tensos, como si esa no fuera la respuesta que esperaban. Las negociaciones de venta tomaron 8 meses. Fueron complicadas, con múltiples compradores interesados, con ofertas y contraofertas, pero finalmente llegamos a un acuerdo. 103 millones de dólares, unos 2.000 millones de pesos al cambio actual, una fortuna inimaginable. El día que firmé, mis hijos estaban ahí, en la oficina del notario, aunque no los había invitado. Simplemente aparecieron. Queríamos estar aquí, dijo Carolina, para este momento histórico, para apoyarte, papá. Pero sus ojos no mostraban apoyo, mostraban avaricia. Firmé los documentos. El dinero fue transferido a mis cuentas, y en ese momento, mi vida cambió. De empresario activo a hombre retirado con una fortuna enorme. Papá, hay que celebrar, dijo Rodrigo después de la firma. Vamos a cenar, tú, yo, Vanessa y Carolina, como familia, para celebrar tu éxito. No sé si tengo ganas. Papá, por favor, es importante. Necesitamos hablar sobre el futuro, sobre planes, sobre nosotros. Algo en su tono me incomodó, pero accedí, porque todavía tenía esa necesidad patética de aprobación, de ser querido por mis hijos. Reservé mesa en Pujol, uno de los mejores restaurantes no solo de México, sino del mundo. Quería hacer las cosas bien. Si íbamos a celebrar, lo haríamos en grande. Llegamos a las 8 de la noche, mesa privada. Vista perfecta, servicio impecable. Rodrigo trajo a Vanessa. Carolina vino sola. Su esposo estaba trabajando. Dijo, ordenamos comida, bebidas. Todo parecía normal, placentero, incluso. Hablamos de cosas superficiales, del clima, de política, de nada importante. Pero yo sentía tensión, como si todos estuvieran esperando algo. El momento correcto para algo. Después del segundo tiempo del menú de degustación, Rodrigo levantó su copa. Un brindis, dijo, por papá, por su éxito, por los millones que ganó y por la familia que siempre lo apoyó. Chocamos copas, bebí, el vino era excelente, caro, perfecto. Papá, comenzó Carolina, ahora que vendiste, ahora que tienes liquidez, necesitamos hablar seriamente sobre nuestro futuro. ¿Su futuro? El de la familia. Rodrigo y yo hemos estado pensando, y creemos que es tiempo de que reorganices tus finanzas, de manera que beneficie a todos. ¿Qué significa eso? Significa que deberías hacer transferencias, ahora, mientras eres competente, mientras puedes, para evitar impuestos de herencia, para asegurarte de que tu dinero va a donde debe ir, y según ustedes, ¿a dónde debe ir? A nosotros, tus hijos,
$50 millones cada uno. Como dijimos antes, es justo, es equitativo, y te dejas 3 millones para vivir cómodamente. 3 millones no es suficiente para vivir como vivo ahora. Entonces ajustas tu estilo de vida, intervino Rodrigo. Papá, eres viejo. ¿Para qué necesitas tanto dinero? No vas a vivir otros 30 años. Con suerte, tal vez 10 o 15, y 3 millones son más que suficientes para eso. ¿Me estás diciendo cuánto tiempo me queda de vida? Estoy siendo realista. Y papá, si no haces esto voluntariamente, vamos a tener que tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas? Vanessa, que había estado callada hasta ahora, habló. Tenemos abogados y doctores que pueden testificar que tu salud mental está deteriorándose, que necesitas tutela, que ya no puedes manejar tus propias finanzas. Eso es mentira. Mi mente está perfecta. ¿Lo está? Preguntó Carolina con voz suave, demasiado suave. Papá, has estado olvidando cosas, confundiendo fechas, repitiendo historias. Nunca he hecho eso. Sí lo has hecho. Tenemos ejemplos, testigos, y si es necesario, presentaremos evidencia ante un juez, y te declararemos incompetente, y entonces nosotros manejaremos todo, sin tu consentimiento. El corazón me latía fuerte. Esto era una emboscada, un plan coordinado para robarme, legalmente o ilegalmente. Y si intento pelear, dije lentamente, ¿qué? Entonces las cosas se ponen difíciles, dijo Rodrigo, para todos, pero especialmente para ti, porque papá está solo. Nosotros somos dos, con cónyuges, con abogados, con recursos, y tú eres un viejo solo, sin familia que realmente lo apoye. ¿Quién crees que va a ganar? Necesito ir al baño, dije levantándome. Necesitaba espacio, aire, pensar. Claro, papá, dijo Rodrigo con sonrisa falsa. Tómate tu tiempo, piénsalo bien. Y cuando regreses, podemos firmar algunos papeles que traje, solo documentos preliminares. Para empezar el proceso, caminé hacia los baños. Las piernas me temblaban, la mente me daba vueltas. Mis propios hijos me estaban extorsionando, amenazando, planeando robarme todo. Pero no llegué al baño, porque a medio camino, Rodrigo se levantó. Yo también voy, dijo. Lo vi caminar hacia mí, pero entonces se detuvo en nuestra mesa y vi algo que me heló la sangre. Vi cómo sacaba algo de su bolsillo, un pequeño frasco, y vi cómo, rápidamente, mirando alrededor para asegurarse de que nadie lo veía, vertía algo en mi bebida, en mi copa de vino. Después, siguió caminando, como si nada, hacia el baño. Me quedé paralizado. Acababa de ver lo que pensé que vi. Mi hijo acababa de poner algo en mi bebida. Una mesera pasó cerca, joven, de unos 25 años, y me miró con expresión extraña, preocupada. Señor, susurró acercándose. Disculpe, no debería decir esto, pero vi algo. ¿Qué viste? Vi a su acompañante, el hombre joven. Vi cómo puso algo en su bebida. No sé qué era, pero no era normal y pensé que debía decírselo. El mundo se detuvo. No había imaginado nada. Era real. Mi hijo me estaba envenenando. ¿Estás segura? Completamente. Lo vi claramente. Sacó un frasquito, vertió algo en su copa y lo guardó rápido. Señor, no beba eso, por favor. Gracias, dije con voz quebrada. Gracias por decírmelo. ¿Quiere que llame a la policía? No todavía. Pero, ¿podrías hacer algo por mí? ¿Podrías guardar esa copa, sin que nadie la toque, como evidencia, y darme tu nombre y número, por si lo necesito después? Por supuesto. Me llamo Alejandra. Y sí, voy a guardar la copa. Con mucho cuidado. Rodrigo salió del baño, caminando de regreso a la mesa, sonriendo, como si no hubiera hecho nada. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a regresar a esa mesa. No iba a darles la oportunidad de lastimarme, de drogarme, de hacer lo que sea que planeaban hacer. Caminé hacia la salida, directamente, sin mirar atrás. «Papá», escuché a Carolina gritar. «¿A dónde vas?» No respondí. Salí del restaurante, tomé un taxi y le di mi dirección.
Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Rodrigo, Carolina, Vanessa, llamadas y mensajes, exigiendo saber dónde estaba, por qué me había ido, diciendo que estaba siendo irracional, paranoico. Apagué el teléfono y durante el camino a casa procesé lo que acababa de pasar. Mi hijo intentó drogarme. ¿Para qué? ¿Para que firmara documentos? ¿Para incapacitarme? ¿Para llevarme a algún lado y hacerme firmar transferencias bajo coacción? No lo sabía, pero sabía que tenía que actuar. Rápido. Antes de que ellos actuaran, llegué a casa, cerré con seguro y empecé a hacer llamadas. A mi abogado, a mi contador, a un investigador privado que había usado en el pasado para asuntos corporativos. Necesito protección legal, financiera y física si es necesario. Mis hijos me están atacando y necesito defenderme. Las siguientes 24 horas fueron las más intensas de mi vida y lo que descubrí cambiaría todo. Mi abogado, el licenciado Morales, llegó a mi casa a las 6 de la mañana siguiente. Había trabajado toda la noche revisando mis cuentas, mis documentos, todo lo que le había dado acceso. Don Roberto, tenemos problemas. Graves, dime, sus hijos han estado preparando esto durante meses, tal vez años. Encontré solicitudes de declaración de incompetencia que fueron presentadas hace 3 meses, firmadas por 2 doctores que supuestamente lo evaluaron. Nunca me evaluó ningún doctor, no recientemente. Lo sé, por eso son fraudulentas. Los doctores existen. Pero cuando los contacté esta madrugada, ambos negaron haberlo evaluado. Alguien falsificó sus firmas, o los pagaron para firmar sin verlo. ¿Y esas solicitudes están activas? Fueron rechazadas por falta de evidencia, pero sus hijos pueden volver a intentarlo, con más evidencia, o con evidencia fabricada. ¿Cómo qué? Como un video de usted actuando confundido, bajo influencia de drogas, que coincidentemente fue lo que trataron de hacer anoche en el restaurante. La realidad me golpeó. No era solo robo, era un plan completo. Drogarme, grabarme actuando errático, usar eso como evidencia de incompetencia, conseguir tutela legal y tomar todo. ¿Qué más encontraste? Transferencias de sus cuentas corporativas, pequeñas, 5,000 aquí, 10,000 allá. Durante los últimos 2 años, suman casi 8 millones de pesos. ¿Quién las autorizó? Rodrigo. Tiene acceso a algunas de sus cuentas. ¿Recuerda cuando le dio poder limitado hace 2 años para ayudarlo con trámites? Lo recordaba. Rodrigo me había convencido de que era necesario para agilizar pagos, para no molestarte con cada pequeño detalle, pues usó ese poder para robar, sistemáticamente, en cantidades pequeñas para que no lo notara. Hijo de... Hay más. Carolina también. Ella tiene acceso a una de sus tarjetas de crédito corporativa para emergencias médicas, dijo usted. Ha gastado más de 3 millones de pesos en los últimos 18 meses, en joyas, viajes, restaurantes caros, nada médico. 11 millones de pesos robados por mis propios hijos, mientras yo confiaba en ellos, mientras pensaba que me estaban cuidando. ¿Y puedo recuperarlo? Podemos intentarlo, pero será una batalla legal larga y costosa, y probablemente dirán que fueron préstamos, que usted autorizó los gastos, palabra de ellos contra la suya. ¿Y la copa? La que la mesera guardó. Ya mandé a alguien a recogerla. La llevamos a un laboratorio privado para análisis. Sabremos qué le pusieron en 24 horas, pero don Roberto, esto es evidencia de intento de envenenamiento. Podría presentar cargos criminales contra mi propio hijo, contra alguien que intentó drogarle, que ha estado robándole, que planea quitarle todo. El hecho de que sea su hijo no cambia la gravedad. Tenía razón, pero la idea de meter a Rodrigo a la cárcel era demasiado. Todavía era mi hijo, a pesar de todo. El investigador privado, un hombre llamado Arturo Vega, llegó 2 horas después, con un archivo grueso. Don Roberto, hice lo que pidió. Investigué a fondo a sus hijos y encontré cosas interesantes. Muéstrame. Abrió el archivo. Fotos, documentos, registros bancarios. Rodrigo Castellanos, su hijo, está en deuda hasta el cuello.
Debe 18 millones de pesos a varios acreedores, principalmente casinos, tiene adicción al juego, ha estado apostando fuerte durante 5 años y perdiendo. Casinos. Sí, y no solo legales, también ilegales. Casas de apuestas clandestinas, donde la gente que no paga, sufre consecuencias desagradables. Me mostró fotos de Rodrigo entrando y saliendo de lugares que claramente no eran negocios legítimos, con gente que parecía peligrosa. Y todo el dinero que le di, los millones para sus negocios, fueron directo a pagar deudas de juego. Ningún negocio existió realmente. Todo fue mentira, para conseguir dinero y seguir apostando. Y Vanessa lo sabe. Y de hecho, ella también tiene problemas. Deudas de tarjetas de crédito, más de 5 millones de pesos, en compras compulsivas, ropa de diseñador, bolsas, joyas. Vive mucho más allá de sus medios, así que los dos están desesperados por dinero. Exactamente. Y con usted vendiendo su empresa por 100 millones de dólares, vieron la oportunidad de saldar todas sus deudas, de vivir la vida de lujo que quieren, y están dispuestos a hacer lo que sea para conseguirlo. ¿Y Carolina? El investigador cambió de sección en el archivo. Carolina es diferente, pero no mejor. Ella y su esposo, Javier, están teniendo problemas matrimoniales graves. Él quiere divorciarse, y en caso de divorcio, ella perdería mucho. La casa está a nombre de él. Las inversiones también. Ella técnicamente no tiene casi nada. ¿Y por eso necesita mi dinero? Necesita seguridad financiera y está dispuesta a traicionar a su padre para conseguirla. De hecho, encontré correos entre Carolina y Rodrigo, planeando esto, coordinando, decidiendo cuánto tomar de usted, cómo hacerlo. Todo está documentado. ¿Puedo ver esos correos? Me mostró su laptop y ahí estaban, correos de mis 2 hijos, hablando sobre mí como si fuera un problema a resolver, un obstáculo a eliminar. Papá es terco, no va a dar voluntariamente. Entonces lo forzamos, legalmente o no. Y si se resiste, tenemos el plan B. Lo drogas, lo grabas, evidencia de incompetencia, y después tutela legal. ¿Y si eso no funciona? Entonces plan C, pero prefiero no discutirlo por escrito. Plan C. ¿Qué era el plan C? No quería saberlo, pero podía imaginarlo. Hay algo más, dijo Arturo. Vanessa tiene un amante, un abogado especializado en derecho familiar, específicamente en casos de tutela e incompetencia. ¿Adivina quién? ¿Quién? El licenciado Ramírez, el mismo que presentó las solicitudes de declaración de incompetencia hace 3 meses. Todo encajaba. Rodrigo y Vanessa no solo planeaban robarme, estaban trabajando con un abogado corrupto, que además era amante de Vanessa. Era una conspiración completa. ¿Tienes pruebas de la relación? Fotos, videos, registros de hotel. Todo. Bien. Guarda todo. Lo vamos a necesitar. Pasé el día organizando mi defensa, cambiando todas mis contraseñas, cerrando cuentas a las que Rodrigo o Carolina tenían acceso, abriendo nuevas en bancos diferentes, transfiriendo mi dinero a estructuras que solo yo controlaba. El licenciado Morales preparó documentos, revocación de todos los poderes, órdenes de restricción y una demanda preventiva. Antes de que ellos pudieran atacar, yo atacaría primero. Pero había algo más que necesitaba hacer, algo personal. Llamé a mi hermana, Teresa, vivía en Monterrey. No nos habíamos hablado mucho en los últimos años, porque ella nunca se llevó bien con Rodrigo o Carolina. Siempre decía que eran malcriados y manipuladores. Yo la defendía, decía que exageraba. Roberto, ¿qué pasó?, contestó preocupada. Nunca la llamaba sin razón. Le conté todo, cada detalle, las drogas, el robo, los planes, todo. Hubo silencio largo del otro lado. Después, te lo advertí. Durante años, te dije que les estabas dando demasiado, que los estabas convirtiendo en monstruos, pero no me escuchaste. Tienes razón, no te escuché, y ahora estoy pagando el precio. ¿Y qué vas a hacer? Defenderme, legal y financieramente. Pero Teresa, necesito algo de ti, lo que sea.
necesito que vengas, que estés aquí, como testigo, como apoyo, como familia real, porque me doy cuenta de que no la tengo, que lo que pensé que era familia era solo gente esperando a que yo muriera para tomar mi dinero. Voy para allá, mañana, y Roberto, vas a salir de esto, te lo prometo. Esa noche, solo en mi casa enorme, procesé todo, cómo había llegado aquí, cómo mis hijos se habían convertido en esto, y me di cuenta de algo doloroso. Yo los había creado. Yo les había enseñado que el dinero era más importante que los valores, que podían tener todo sin trabajar, que papá siempre iba a rescatarlos, siempre iba a pagar, sin consecuencias. Y ahora, esas lecciones terribles estaban regresando a destruirme. A las 11 de la noche, mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. ¿Papá? Era Rodrigo, pero su voz era diferente, agresiva, sin pretensiones. ¿Qué quieres? Quiero que dejes de jugar. Sé que cerraste las cuentas, sé que cambiaste contraseñas, y te advierto, eso fue un error. ¿Me estás amenazando? Te estoy diciendo la verdad. Vamos a conseguir ese dinero, de una manera u otra, y mientras más difícil lo hagas, peor va a ser para ti. Ya no te tengo miedo, Rodrigo. Deberías, porque papá está solo, y nosotros somos muchos, y tenemos abogados, doctores, gente que hará lo que sea por dinero. Y tú solo eres un viejo terco que no sabe cuándo rendirse. No me voy a rendir, y no vas a ver un solo peso de mi dinero. Entonces, vamos a tomarlo. Y tú vas a terminar en un asilo, declarado incompetente, sin control sobre nada, pensando en cómo todo pudo ser diferente si solo hubieras cooperado. Inténtalo, y verás lo que pasa. Oh, lo vamos a intentar. De hecho, ya estamos en eso. Mañana vas a recibir papeles de una nueva solicitud de incompetencia, con más evidencia, más doctores, más testigos. Y esta vez va a funcionar. ¿Y la evidencia de que intentaste drogarme? ¿Eso también va a ayudar a tu caso? Silencio. Después, no tienes pruebas de nada. Tengo la copa, con lo que le pusiste, en un laboratorio, y tengo un testigo, la mesera, que vio todo, y está dispuesta a testificar. Más silencio. Podía escuchar su respiración acelerada. Eso no prueba nada. Podría ser cualquier cosa, un medicamento, algo para ayudarte a relajarte. ¿Entonces admites que pusiste algo? No admito nada. Pero papá, si sigues por este camino, si presentas cargos, si haces esto público, vas a arrepentirte, porque vamos a destruir tu reputación. Vamos a contar historias sobre cómo abusaste de nosotros de niños, cómo nos explotaste, cómo fuiste un padre terrible, y la gente va a creernos, porque los hijos siempre son las víctimas, los padres siempre son los villanos. Haz lo que quieras, ya no me importa lo que piense la gente. ¿Y Carolina? ¿Tampoco te importa ella? Porque ella también está en esto. Y si nos atacas, la destruyes también. Carolina tomó su decisión, como tú, y ambos van a vivir con las consecuencias. Eres un mal padre, lo sabes, ¿verdad? Un mal padre que solo se preocupaba por su empresa, por su dinero, nunca por nosotros. Si eso es lo que necesitas creer para justificar lo que hiciste, adelante. Pero la verdad es que di todo por ustedes. Todo. Y ustedes me pagaron con traición. Colgué y apagué el teléfono otra vez. A la mañana siguiente, Teresa llegó con 2 maletas. Me quedo lo que sea necesario, dijo abrazándome, hasta que esto termine. Gracias. ¿Ya tienes plan? Sí, pero va a ser feo, muy feo. Bien, que sea feo. Tus hijos te declararon la guerra. Es tiempo de que respondas. El licenciado Morales llegó 1 hora después, con documentos finales. Don Roberto, todo está listo. Demanda civil contra Rodrigo y Carolina por fraude y robo. Denuncia penal por intento de envenenamiento contra Rodrigo. Denuncia contra el licenciado Ramírez por conducta antiética y conspiración. Y órdenes de restricción contra ambos. No pueden acercarse a usted, ni contactarlo, ni sus representantes. ¿Y mis cuentas? Protegidas. Todo está bajo estructuras legales que solo usted controla.
Incluso si consiguen declaración de incompetencia, que no van a conseguir, no podrán tocar el dinero. Está en fideicomisos internacionales, en jurisdicciones que no reconocen tutelas mexicanas. Perfecto, pero don Roberto necesita saber algo. Cuando presente estos documentos, cuando esto se haga público, sus hijos van a contraatacar. Fuerte, con todo lo que tienen, y va a doler, emocionalmente más que legalmente. Lo sé, pero estoy listo. ¿Estás seguro? Porque una vez que crucemos esta línea no hay vuelta atrás. Miré a Teresa. Ella asintió, dándome fuerza. Estoy seguro. Procede. Los documentos fueron presentados esa tarde, y como predijo el licenciado Morales, la reacción fue inmediata. Rodrigo y Carolina contrataron sus propios abogados, caros, agresivos, y empezaron su propia narrativa, en redes sociales, en medios, en donde pudieran. Si padre millonario abandona a sus hijos después de vender empresa por 100 millones. Hijos luchan por lo que es justo contra padre avaro. Empresario acusa falsamente a sus hijos para quedarse con toda la fortuna. La opinión pública se dividió. Algunos me apoyaban, otros a mis hijos, pero la mayoría solo disfrutaba el drama, el escándalo. La familia rica destruyéndose públicamente. Y aunque me había preparado, aunque sabía que iba a pasar, dolía. Ver a mis hijos en televisión, llorando, diciendo que yo los había abandonado, que nunca fui un buen padre, que solo me importaba el dinero. Mentiras, pero mentiras efectivas. No les hagas caso, me decía Teresa. Están desesperados, tratando de conseguir simpatía pública para presionarte a ceder. No voy a ceder. Lo sé, pero esto va a empeorar antes de mejorar. Prepárate. Y tenía razón, porque 24 horas después recibí una llamada. Del hospital, Carolina había sido hospitalizada por un colapso nervioso, causado por el estrés de ser atacada por su padre cruel. Era todo teatro, pero efectivo. Los medios corrieron con la historia, y yo